Comencemos con oración. Padre, estamos muy agradecidos por tu presencia aquí en esta mañana. Te agradecemos porque prometiste que cuando abramos la palabra de Dios y la presentemos, como tratamos de hacerlo fielmente, tu Espíritu Santo sería nuestro maestro. Y por eso no tenemos que pedirte que hables hoy. Lo que a un padre amoroso se le debe pedir es que hable con sus hijos, y es precisamente lo que hace el amor. Tú hablarás. Nuestra responsabilidad es estar dispuestos a escuchar mientras tú nos hablas, porque muchas veces hay cosas que realmente no queremos escuchar, que en cierto modo hemos filtrado. Y oro para que hoy, Señor, quitemos esos filtros y nos permitas escuchar lo que nos quieres decir. Oramos por el ministerio de niños de al lado, esas pequeñas y preciosas vidas. Nuevamente, Señor, oro para que los maestros los preparen para salir a un mundo en el futuro que será cada vez más hostil a la fe que ellos proclaman. Y oro para que los prepares para poder estar solos cuando ese día suceda. Estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros hoy, Padre, que seas honrado y glorificado a través de todo lo que sucede en este lugar. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Hola, estamos en 1 Corintios hoy capítulo 11. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano, te encontrarán y te traerán una. 1 Corintios capítulo 11. ¿Sabías que si le das la vuelta a una canoa, puedes usarla como sombrero? Eso es porque está volteada. Sí, volteada. En la lección de hoy vemos que la iglesia de Corinto había volteado las instrucciones del Señor sobre cómo observar la comunión, y hoy vamos a responder esta pregunta con la que quizás hayas luchado en algunas ocasiones. ¿Debo tomar la comunión si en ese momento de mi vida me siento indigno de comulgar? Así que profundicemos. En nuestro estudio de 1 Corintios hasta ahora hemos visto que en los capítulos 1 al 4, Pablo trata de las divisiones dentro de la iglesia. Los capítulos 5 al 7, Pablo trata de los problemas causados por las prácticas sexuales. Los capítulos 8 al 10, Pablo trata de los problemas causados por las prácticas alimentarias. Y luego hoy, desde el capítulo 11 hasta el final, trata los problemas en sus reuniones, y la lección de hoy específicamente trata sobre los problemas que tenían los corintios cuando se reunían para tomar la comunión. Y mientras escuchas los primeros 3 versículos que leemos esta mañana, recuerda que esto es en el contexto de la celebración de la comunión. Estos 3 primeros versículos están en el contexto de la celebración de su comunión. Capítulo 11, versículo 17. Pablo dijo: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. La NBI dice: sus reuniones hacen más daño que bien. Piensen en eso. ¡Wow! En el contexto de la comunión, Pablo tuvo la audacia de decir que sería mejor que no celebraran la comunión que seguir haciéndolo como lo estaban haciendo. Esas son palabras fuertes. Y una de las causas fundamentales de estas reuniones impías, dijo Pablo, son las divisiones entre sus miembros. En griego, la palabra para división es schisma, S-C-H-I-S-M-A, schisma. Significa como rasgar un paño o túnica, desgarrar, división o disensión. Por supuesto, es de donde obtenemos nuestra palabra cisma. En todo el Nuevo Testamento, esta palabra solo se usa 2 veces. Es una palabra seria, una palabra fuerte, las 2 veces usadas en 1 Corintios, donde tuvieron este problema. El comentarista Benson dice, y cito: es permitir cualquier actitud contraria al tierno cuidado de los demás. Esto es muy bueno. Escuchen, es permitir cualquier actitud contraria al tierno cuidado de los demás. ¿Y cuál es esa causa de este cisma? Versículo 19. Por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos.
La mayoría de los comentarios dicen que este cisma no se debe a un desacuerdo fundamental sobre algún tema teológico, sino más bien a la pérdida del poder en el liderazgo, del prestigio y de la popularidad. Y debido a esto, Pablo dice, cada división reacciona tratando de demostrar que tienen razón y que la otra visión está equivocada. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Especialmente en el entorno político en el que nos encontramos hoy. Y luego Pablo profundiza en el contexto de este cisma en el versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. La cena del Señor, esto por supuesto se remonta a la última cena del Señor de la semana de la Pasión, que incluye tanto la comida que sus discípulos comieron junto con él como la comunión que se siguió. La cena del Señor, o como la llama Judas, el hermano de Jesús en el libro de Judas, la fiesta de caridad. Pablo dice que esta fiesta está siendo adulterada. Ellicott, el comentarista, dice, a estas fiestas de caridad, cada miembro de la iglesia debería traer una contribución de alimentos, los ricos con su abundancia y los pobres con lo que pudieran llevar. Y esta comida así proporcionada debía ser compartida con todos. Sin embargo, por egoísmo y egocentrismo, profanaron y hasta se burlaron del significado de la cena del Señor, por la forma en que se reunían. Versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. La crítica de Pablo en el versículo 21 dice, te apresuras a comer la comida que trajiste para no tener que compartirla con los pobres. Imagínense si en nuestro picnic del próximo domingo todos traen comida y los que tienen recursos traen filete y langosta en un plato grande y ven a la gente entrar con una bolsita de palomitas de maíz o peor aún, pasteles de arroz. ¿A alguien le gustan los pasteles de arroz? Oh, hombre, no, necesitamos hablar, necesitas liberación, creo que sí. Pero piensen en ese escenario y peor aún, cuando llegas al picnic y ves a esas personas poniendo una manta y luego la familia se protege de los demás mientras devoran esa comida rápidamente, mirando a los pobres detrás de ellos para que no vengan y traten de tomar nada de eso. Quiero decir, eso es lo que está pasando. Piensen en lo despreciable que sería, en lo duro que sería. Pablo dijo, prefiero que no observes la comunión que hacer lo que estás haciendo. Y como resultado, Pablo dice, los que tienen más se van llenos, mientras los pobres se van con hambre. Y Pablo pregunta en el versículo 22, ¿qué? ¿Es esto realmente cierto? ¿De verdad quieres deshonrar a la iglesia de esta manera y avergonzar a los pobres? Solo piensa en el poder que hay en la palabra gracia. Tú deshonras a Dios al no mostrar gracia cuando te reúnes para esta comida en común. Avergüenzas a los pobres. Tú quieres estar en el lado equivocado de Dios. Te aprovechas de los pobres o avergüenzas a los pobres. Llegarás ahí muy rápido. Y me imagino a Pablo haciendo su siguiente pregunta a cada una de las divisiones en el versículo 19. Dice, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Y a eso Pablo responde, ¿quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera. Y luego en los versículos 12 siguientes, Pablo instruye a los corintios y a nosotros sobre cómo ellos y nosotros debemos celebrar la cena del Señor, para que Él pueda alabarlos y alabarnos a nosotros. Escuchen, esto es lo que dice, versículo 23. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo.
La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ahora bien, aquí Pablo está relatando la primera y original cena del Señor, a la que asistieron Jesús y los 12 discípulos. Y si me permitieran un poco de tiempo para ir por la tangente, en esa primera y original fiesta de amor, ¿ustedes creen que los discípulos tenían siquiera una idea de lo que Jesús estaba hablando? ¿Que iba a ser golpeado y maltratado? Quiero decir, en apenas unas horas. Sinceramente lo dudo. Recuerden, además de eso, todavía no tenían el Espíritu Santo, así que gran parte de esa comunión no tuvo lugar, estaban en la carne 24/7. Jesús comenzó esa última cena diciéndole lo siguiente a sus 12 discípulos en Lucas 22:14. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Así fue como empezó y cómo terminó la cena, con los discípulos discutiendo acerca de cuál de ellos sería el mayor. 10 versículos después, al terminar la comida, ellos comenzaron a discutir entre ellos sobre quién sería el mayor. Esta es la última cena. Y además de eso, Jesús le dice a Pedro que estaba a punto de negar a Jesús 3 veces. 10 versículos después de eso, versículo 34. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ahora, siendo esos los recuerdos de los 11 discípulos restantes en su última cena con Jesús, imaginen cómo se sintieron cuando observaron la cena y la comunión del Señor, leyendo estos mandamientos de Jesús por primera vez con esa primera cena en su espejo retrovisor, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber comprendido lo que Jesús hizo por ellos, después de haber visto a Jesús siendo brutalizado. Por primera vez, comprendiendo. Sabes, sospecho que esa primera comunión simplemente los tomó por sorpresa. No creo que esperaran que fuera tan difícil o profunda como fue. Recordaron la primera, pero no se dieron cuenta de cómo era el contexto de lo que habían visto y presenciado. Iba a cambiar su segunda comunión. Mientras repetían las palabras de Jesús, imagínenlos, después de haber visto su cuerpo golpeado y brutalizado, mientras repiten estas palabras, este es mi cuerpo entregado por ustedes y esta es mi sangre derramada por ustedes. En el contexto de haber sido testigos de los horribles azotes de Jesús y de su crucifixión, todas estas imágenes ahora inundan sus mentes mientras comparten la comunión juntos. Y así los discípulos con los corazones destrozados y con estas imágenes en sus mentes horribles y sangrientas de Jesús siendo azotado y crucificado, mientras ahora participan de la cena del Señor. Contrasten eso con los corintios que eran tan carnales que su enfoque durante la comunión es comer todo lo que puedan, asegurándose de que los pobres no reciban ninguna parte de su comida. ¡Qué contraste! Luego en el versículo 22, Pablo comienza a pasarles a ellos y a nosotros instrucciones que el Señor dio concerniente a la cena del Señor. Versículo 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en su mano la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo,
un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y la mayoría de los comentaristas creen que Pablo recibió esta instrucción por revelación directa del Señor mismo, ya sea por visión o por sueño, porque se infiere claramente que Pablo nunca conoció a Jesús durante la vida de Jesús. Y muchas veces, mientras celebramos la comunión, el líder citará estos mismos versículos en 1 Corintios 11 que leemos aquí, dados por Jesús por revelación a Pablo y luego a nosotros. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús para nosotros? Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Hoy celebraremos la comunión. Haz esto en memoria de mí. ¿Y por qué Jesús quiere que observemos la comunión? Versículo 26. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tengan en cuenta que el versículo 26 dice cada vez que coman este pan, cada vez que coman este pan. Barnes, el comentarista, dice, y cito, esta es una refutación directa y positiva de la doctrina de la transustanciación. Transustanciación. Bla, bla, que se encuentra en la Iglesia Católica Romana, de que el pan, como ellos afirman, se cambia en el cuerpo real del Señor Jesús, porque aquí, en la infalible palabra de Dios, se llama expresamente pan, siendo pan aún, incluso después de que el pan ha sido consagrado. Un amigo mío en el ministerio me habló de un amigo suyo que es alérgico al pan. Y una vez tomó la comunión a propósito para ver si reaccionaba al pan, porque si cambiaba al cuerpo de Cristo no le haría daño. Y sí le hizo reaccionar el pan, lo cual me pareció interesante. No habría necesitado esa prueba, pero siempre encontré interesante esa historia. Y Jesús nos dice que debemos celebrar esto hasta que Jesús regrese, hasta que Él regrese, momento en el cual ya no habrá necesidad de símbolos del cuerpo perforado y quebrantado de Jesús, porque todos estaremos en su presencia con sus brazos extendidos y sus manos perforadas y sus pies perforados también. Y luego Pablo cierra este capítulo con algunas advertencias severas. Versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honor el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para que la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Ups, esas son palabras fuertes. Analicemos esto un poco. Versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Barnes, el comentarista, dice, y cito, tal vez no haya ningún versículo en la Biblia que haya causado más problemas a los cristianos débiles e ineficaces que este pasaje para disuadir a tantos de tomar la comunión. Ahora, la interpretación incorrecta de esto es algo como esto. Soy un pecador y como tal no soy digno de participar hoy en esta santa ordenanza. Todos somos pecadores, todos somos indignos, pero se nos ordena recordar la muerte del Señor de esta manera.
A esto Matthew Henry contrarresta esta idea diciendo, y cito, el Espíritu Santo nunca hizo que esta escritura fuera dirigida para disuadir a los cristianos serios de su deber de celebrar la comunión, aunque el diablo a menudo la ha utilizado para ese propósito. Seguramente un grupo que no debe comulgar con los incrédulos. Gill dice, y cito, la cena del Señor puede ser tomada indignamente cuando participa una persona indigna. Él dice que la versión siríaca dice, y cito, alguien para quien no es apta. Fin de la cita. La idea de la cena del Señor no es adecuada para una persona no salva, para quien la sangre y el cuerpo de Cristo no tienen significado. Y más allá de esto, están esos infieles que en realidad celebran simulacros de comuniones. Así de malvado y vil es su odio por Cristo. Y esta ordenanza que observan un simulacro de comunión de la cena del Señor. Eso sucede. Es interesante. J. Edwin Orr escribió un folleto sobre oración y avivamiento, mencionando el momento inmediatamente después de la Revolución Americana. Fue uno de los tiempos más oscuros de Estados Unidos. ¿Sabías eso? Justo después de la Revolución Americana, una de las crisis morales más oscuras. Dice que no mucha gente se daba cuenta de que a raíz de la Revolución Americana del 1776-1781, hubo una depresión moral y la embriaguez se convirtió en una epidemia. Las malas palabras eran del tipo más escandaloso. ¿Crees que tenemos una especie de que ese es un problema de hoy en día? No, era a finales del siglo XVIII. Por primera vez en la historia de los asentamientos estadounidenses, las mujeres tenían miedo de salir de noche por miedo a ser agredidas. El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Marshall, escribió al obispo de Virginia, James Madison, y le dijo, la iglesia está demasiado avanzada para ser redimida. Los filósofos Voltaire y Tom Paine proclamaron públicamente que el cristianismo sería olvidado en 30 años. Consideremos que en muchas universidades de arte liberales en ese momento, una escuela realizada en Harvard a finales del siglo XVIII había descubierto que no había ni un solo creyente en todo el cuerpo estudiantil. Los estudiantes se deshicieron de eso. En Princeton, los estudiantes sacaron una Biblia de una iglesia presbiteriana local en New Jersey y la quemaron en una hoguera pública. Montaron obras de teatro anticristianas en Dartmouth y aquí está, realizaron una comunión simulada en el Williams College. Esas cosas todavía suceden hoy y en otros entornos también. El odio de Satanás hacia la comunión es tan vil y tan furiosa que incluso hará que la gente realice comuniones falsas. El versículo 28 dice, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Examínate a ti mismo. Yo salí de la iglesia de los hermanos y para ponerlos en contexto, mi experiencia fue que teníamos la comunión 2 veces al año, en primavera y en otoño, y teníamos una fiesta de amor plena, comida, lavado de pies y comunión. Eso era los sábados por la noche, solo 2 veces al año lo celebrábamos. Como parte de eso, esperaban que el sábado por la tarde viniera a lo que se llamaba un servicio de examinación. Y el servicio de examinación se llevaba a cabo la tarde antes de la fiesta del amor. Daban un mensaje sobre la reconciliación y cómo arreglar las cosas entre tú y tu hermano. Y animaban a la gente a salir y dejar ese servicio de examinación e ir a visitar a las personas con las que necesitaban arreglar las cosas y arreglarlas antes de que vinieran a la comunión esa noche. Recuerdo la historia de 2 hombres mayores en la iglesia de los hermanos a la que fui, que tuvieron un desacuerdo e hicieron esto y vinieron juntos a la mesa de la comunión. Se sentaron uno al lado del otro y se lavaron los pies esa noche. Sabes, hay algo al examinarte a ti mismo, que no es una condición quiero decir, no puedes resolver todas estas cosas en una tarde, pero debe ser parte de nuestro servicio de comunión, reconocer lo que Dios hizo por nosotros, el perdón que extendió sobre nosotros y nuestra voluntad de hacer lo mismo por los demás. La Biblia realmente ordena esto. En Mateo 18:15 Jesús dijo, si un creyente peca contra ti, háblale en privado
y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Entonces aquí dice, si alguien peca contra ti, ve. Pero, ¿qué pasa si has pecado contra alguien? Tú también debes ir allí. Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, luego dice, me perdí el siguiente versículo. Deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Así que si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve. Si te das cuenta que tienes algo contra alguien más, ve. En ambos aspectos debemos ir. Y luego 1 Corintios 11:29. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Ahora, para mí personalmente, individualmente como creyente, entiendo que esto significa que cada vez que tomo la comunión, debo ser muy diligente de no dejar que mi mente divague, sino concentrarme en lo que Jesús hizo por mí en la cruz cuando murió. Ahora, personalmente, hace años, y nunca había compartido esto antes porque no quería poner en este pensamiento en tu mente, pero ahora que soy suficientemente mayor como para no tener otra oportunidad de hacer esto, y probablemente no lo enseñe de nuevo, así que no quería compartirlo porque no quiero que piensen que se trata de una fórmula especial o algo especial que hacer, pero alguien compartió esto conmigo. Probablemente hace unos 40 años y significó mucho para mí, quiero compartirlo con ustedes. Esta es su idea de cómo evitar que mi mente divague. En cuanto al pan, cuando pongo el pan en la boca, lo pongo entre mis dientes posteriores y simplemente acerco los dientes al pan. Y luego me imagino el soldado que viene con un clavo y extiende la muñeca de Jesús, porque atravesó la muñeca, no la mano, atravesó la muñeca. Y me imagino el clavo sobre la muñeca y luego a ese gran martillo bajando, y cuando ese martillo golpea ese clavo, es cuando le doy el primer mordisco. Y luego me imagino al soldado tomando el otro clavo y poniéndolo en la muñeca de Jesús. Y me imagino ese gran martillo bajando y al primer golpe muerdo ese pan por segunda vez. Y luego me imagino a los soldados poniéndose de pie y se cree que es casi cierto que cuando crucificaban a la gente, les torcían los tobillos de lado y les clavaban un clavo en ambos tobillos al mismo tiempo. Me imagino lo mismo cuando coloca el clavo, luego muerdo por tercera vez. Y luego me imagino al soldado acercándose con una lanza para comprobar que Jesús ya está muerto. Y luego me imagino esa lanza entrando y muerdo por cuarta vez. Y eso me mantiene enfocado. Y luego, en cuanto a la sangre, cuando veo la copa, sabes, yo no sé, no sabemos dónde estaban todos los discípulos cuando Jesús fue crucificado. Sabemos que Juan estaba con algunas mujeres y la madre de Jesús, pero no sabemos dónde estaban los demás. Sabemos que Pedro negó a Jesús y me imagino a todos los demás discípulos atrás en las sombras, escondidos en callejones en las sombras, sin querer ser atrapados o reconocidos como creyentes. Y me imagino a mí mismo en esas sombras también, escondiéndome. ¿Creería que sería yo más osado, más valiente que ellos? Por supuesto que no. Pero me imagino por un momento mientras él estaba colgado en esa cruz. De hecho, por lo general es cuando él baja su cabeza que me doy cuenta de que está haciendo esto por mí. Y voy corriendo hacia esa cruz y esa vieja cruz rugosa con astillas y madera tosca, y simplemente tiro mis brazos alrededor de la base de esa cruz y miro hacia arriba y esa sangre fluye hacia abajo y corre por mis brazos. Y ahí es cuando bebo la copa. Repito, no estoy diciendo que esto sea una fórmula especial. Solo digo que ha significado mucho para mí a lo largo de los años y puede significar algo para ti. Simplemente te dejo hacer con ello como el Señor te dirija. Y Pablo advierte severamente, dice que si uno participa de manera indigna, esa persona en realidad está comiendo y bebiendo al juicio de Dios sobre sí mismo. Versículo 29. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo,
come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Interesante, algunos incluso han muerto. Ellicott, el comentarista, dice, y cito, a veces la muerte era el resultado de sus fiestas de borrachera, ya sea de forma natural o por la visita directa de Dios. El expositor del Testamento griego dice, y cito, cuando Pablo hizo esta declaración, debe haber estado consciente de alguna revelación específica, alguna situación en la que esto ocurrió, cuando la gente realmente murió. Ahora me pregunto, tengo curiosidad, lo que voy a compartir no son las Sagradas Escrituras, pero me pregunto si esta pena tan severa es similar a la naturaleza de la muerte de Ananías y Zafira, quienes mintieron acerca de vender una propiedad y luego el Señor los mató. Ellos mintieron. ¿Crees que otros han mentido desde entonces sobre cosas similares? Sí, ciertamente. ¿Esos otros murieron? Probablemente no. Probablemente nos hubiésemos enterado. Entonces, ¿por qué Ananías y Zafira? ¿Por qué? Supongo que tal vez porque fueron los primeros en hacerlo y fueron atrapados. Y Dios les dio un ejemplo. Creo que eran verdaderos creyentes, creo que fueron al cielo, pero de todos modos fueron hechos un ejemplo y encontramos las mismas cosas varias veces en la Biblia. En Levíticos 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego impío y Dios los mató en el acto. Y sin embargo, en 1 Samuel, los hijos de Elí, Ofni y Finés hicieron cosas peores, abusaron de las mujeres en el templo, tomaron carne antes de hervirla. Él no los mató en el lugar. O en número 15, cuando el primer hombre fue llevado ante Moisés, quien fue capturado recogiendo leña en sábado, fue apedreado hasta morir. ¿Crees que otros han trabajado en sábado desde entonces? ¿Cuál fue la diferencia? Que fue la primera vez. Es como si un jefe dijera que a partir de mañana cualquiera que llegue a trabajar con más de 15 minutos de retraso será despedido en el acto sin excusas. Y eso suena duro. Pero, ¿qué pasa si al día siguiente alguien llega una hora tarde? Entonces él se convierte en un ejemplo. ¿Podría ese jefe extender misericordia al año siguiente a una persona que llega tarde, tal vez, pero no el primer día? Entonces me pregunto si habrá habido un relato o varios relatos de los que Pablo supiera donde la iglesia primitiva a alguien se le quitó la vida porque se burlaba de la sangre de la copa y porque así como Ananías y Zafira, Pablo escribió estas palabras como lo hicieron sobre ellos, tal vez solo, tal vez. Esto también podría explicar por qué esos estudiantes Williams en Mary's College no fueron asesinados por Dios también. Luego Pablo habla de la cena al Señor, o como la llama Judas en el libro de Judas, la fiesta de la caridad. 1 Corintios 11:34. Así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Solo una pequeña sugerencia. Si alguna vez te invitan a una iglesia que celebra tanto la comunión como una comida completa, te animo a que sigas las pautas de Pablo aquí y comas en casa antes de asistir a la comida, para que ni siquiera se te pase por la cabeza el pensamiento, espero comer lo suficiente esta noche, algo que no debería estar en tu mente. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy en mí? Versículo 18. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Sospecho que las divisiones son la raíz de casi todos los problemas de la iglesia. Charles Finney, el gran evangelista de avivamiento, dijo que cuando el avivamiento estallaba en una iglesia o comunidad, la primera estrategia que el diablo usaría para detener el avivamiento era causar desunión. ¿Y por qué era eso tan efectivo? Porque dijo Finney, cuando la desunión entra en la iglesia, el Espíritu Santo deja de esforzarse. El Espíritu Santo se retira. ¿Y qué podemos hacer separados de Dios? Nada, nada. El segundo punto.
Nota lo que Pablo dice que es la raíz central de estas divisiones, versículo 19. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Cuál es la raíz del orgullo? El orgullo. Quiero que me reconozcan, tengo que tener razón. Y hay una prueba clara para esto, para ti y para mí. ¿Estás listo? ¿Te resulta fácil decir que te equivocaste? Si te resulta difícil reconocer que estás equivocado, esto absolutamente resultará en divisiones en tu matrimonio, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, en tu iglesia. Y las consecuencias de tu orgullo, del mío aquí, es que si no estás dispuesto a admitir que estás equivocado, las consecuencias de eso son enormes. Se hizo una encuesta a unos adolescentes y le preguntaron si pudieras cambiar dos cosas de tu padre, ¿qué sería? Dos cosas. La número una fue, ojalá mi padre no se enfadara tanto. La segunda fue, desearía que admitiera cuando se equivoca. ¿Por qué no reconocemos cuando nos equivocamos? Porque creemos que la gente pensará menos en nosotros si cedemos y reconocemos. Y de hecho, todos ustedes lo saben, en realidad admiramos más a las personas que admiten que están equivocadas. Es la inseguridad lo que nos hace negarnos a decir que estamos equivocados. Una persona segura puede reconocer que está equivocado o que está equivocada. Tercera aplicación. Trata de celebrar siempre la comunión como una observancia extremadamente sagrada y santa, recordando que al participar estás parado en tierra santa. Escuchen amigos, cuando celebras la comunión estás parado al pie de la cruz y miras hacia arriba y ves ese rostro, esa sangre corriendo por ese cuerpo golpeado. Esa es tierra santa. A Jesús que fue golpeado, burlado, torturado y que sufrió por ti personal e individualmente, y de una manera que no podemos comprender. Él realmente sufrió el infierno que tú y yo hubiéramos sufrido si Él no hubiera tomado nuestro lugar. Entonces, dicho eso, vamos a entrar en comunión. Si tienes el pan y la copa, si quieres participar en esto, si eres creyente, te animamos. Si estás al frente de la fila, hay copas detrás de ti. Puedes encontrarlas detrás de ti. Gracias. Oremos. Padre, mientras observamos la comunión esta mañana, oro para que de alguna manera muy real hagas esto personal e individual para cada uno aquí. Que esta celebración de esta mañana no sea sobre una celebración grupal, sino que seas solo tú en la cruz, mirando ese rostro, reconociendo lo que hizo por ti, por su amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.